Hola amigos, hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos al programa número 23 de Lupita en el corazón de los municipios. Como bien saben, el mes de septiembre tenemos una de las celebraciones más importantes en nuestro país, la celebración de la independencia, la celebración de la libertad, grandes valores patrios, cívicos para el pueblo mexicano. Maestro Isaí, buenas tardes, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes, maestra. Buenas tardes a todo nuestro auditorio que nos cobija el día de hoy de Independiente Radio, en su programa de Lupita en el corazón de los municipios. Le damos las gracias al doctor Juan Carlos Nochebuena por la plataforma de Independiente Radio, asimismo también que hoy está en los controles. Recuerden seguirnos en la página de Facebook, activar la campanita en la página de YouTube y poder seguir nuestro podcast. Asimismo nos pueden escuchar vía Spotify y vía Alexa. Solamente tienen que decir los siguientes comandos: reproduce MyTuner Radio e inmediatamente después reproduce Independiente Radio y nos van a escuchar con un sonido de ultralujo. Adelante, maestra, por favor. Bueno, pues estamos a punto de culminar el mes de septiembre. Estamos a 2 días de celebrar también una fecha muy valiosa, que es la consumación de la independencia, que considero verdaderamente la fecha real de nuestro libertador, ¿verdad? También ese personaje que ha sido menospreciado, que ha sido ocultado, que fue lo que le llamaban en el ejército de los realistas, ¿verdad? Así es, el dragón rojo de hierro, el gran general Agustín de Iturbide, maestro. Exactamente. Y que hay veces la historia es un poco ingrata, la historia que muchos tratan de transgiversar, que tratan de ocultar a los verdaderos héroes, más cuando tienen un papel brillante de cambio, de transformación, y que el próximo 27 de septiembre vamos a celebrar la consumación de la independencia. Y qué mejor que antes de abordar los temas que tenemos para ustedes en este programa de Lupita en el corazón de los municipios, pues sería interesante abordar. El mes de septiembre, como bien lo han escuchado, hemos tratado el municipio de Uruapan, de Michoacán, porque es uno de los únicos municipios que en este momento se encuentra gobernado por un candidato independiente. Y en el primer bloque vamos a tratar sobre el aspecto histórico de la consumación de la independencia y quiénes fueron esos personajes de la historia que en ocasiones no quieren mencionar por el gran papel brillante que tuvieron. Hay veces la personalidad de los seres humanos es de alta complejidad, tratándose de realmente darle el valor al que tuvo un papel brillante en el mismo acontecimiento. Entonces, en este momento vamos a tocar el tema, el primer bloque, sobre algo de la historia de la consumación de la independencia con Agustín de Iturbide. Adelante, maestro. Así es, maestra. Usted? Muchísimas gracias. Recordemos que realmente el Día de la Independencia, aunque muchos lo vean en el libro de la SEP, lo entendamos desde la primaria, maestra, que nos enseñan historia. De hecho, usted lo sabe, siempre nos han metido la idea de que el padre de la patria y el Día de la Independencia, pues es el 16 de septiembre, ¿no? Y nuestro padre de la patria, don Miguel Hidalgo y Costilla. Sabemos que él inició la insurrección por parte de los insurgentes en 1810. El 16 de septiembre se apertura la insurrección de la guerra de independencia. Pero él no logra consumarlo, de hecho a él lo fusilan junto con otros miembros más y exponen sus cabezas en la Alhóndiga de Granaditas. En 1811, pues, nada más duró unos 4 o 5 meses en batalla. Posteriormente conocemos a José María Morelos y Pavón, otro gran personaje de la independencia de México,
De hecho, a él se le debe muchísimas cosas. A él se le reconoce como el siervo de la nación. Así es. Y ahí tenemos la Constitución de Apatzingán, donde abre otra historia, ¿no? Liderada ahora por José María Morelos y Pavón, el cual también fue fusilado posteriormente después de estos acontecimientos. Ya muy mermada el movimiento de insurrección, por ahí de 1820, llega una nueva ley desde España, la cual le quita los privilegios a los que en ese entonces eran los más grandes privilegiados, que como sabemos pues eran los criollos como Miguel Hidalgo, criollos como Aldama, criollos como los corregidores, la corregidora, criollos como Fray Servando Teresa de Mier, Leona Vicario, y también Agustín de Iturbide. Vicente Guerrero también era uno de esos criollos, pero digamos que no era tan privilegiado como los demás. Y Guadalupe Victoria, otro también gran criollo del primer del primer presidente de México, más y menos. Conocemos a Agustín de Iturbide, el cual obviamente pues ve a mal todas estas intenciones que trae la corona española a México, en la cual le quieren quitar los privilegios a los criollos. Obviamente, igual por eso se originó el movimiento de independencia mediante Aldama, mediante Hidalgo, por lo mismo, porque les querían quitar los privilegios a estos mismos. No se dio porque hubo una batalla contra Francia por la corona española, en la cual se detuvo hasta 1820, donde se retoma la idea y se manda esta ley a México. A manos de esta nueva ley fue que se generan los nuevos cambios. De hecho, muchos de los soldados del ejército realista que estaban al frente con Agustín de Iturbide se cambian de bando y se vuelven insurgentes. Ahora sí, con la mano de Agustín de Iturbide y de Vicente Guerrero, donde crean en mayo de 1821 el Plan de Iguala, con el cual da origen a la independencia de México. Pero esto fue después de los 10 años que tuvieron que pasar después de la insurgencia. Entendamos que a veces los hechos históricos, los acontecimientos históricos, tiene que ver mucho con el contexto, con la estructura social que tenían en esos momentos, ¿verdad? Así es. Entendamos que Hidalgo pues era un gran personaje con los feligreses, con la sociedad de ese tiempo, y que debido a su posición y que tenía sobre todo también un alto impacto en esa sociedad que pues estaba pues sometida, que estaba bajo el control de esos primeros conquistadores. Sí. Adelante, maestro. Y entendamos, sabemos que en mayo se proclama el Plan de Iguala con el famoso abrazo de Acatempan entre Vicente Guerrero y Agustín de Iturbide para consumar la independencia. Se consuma la independencia en unos cuantos meses porque realmente ya los criollos no necesitaban o no querían esa nueva ley, en la cual les quitaban bastantes privilegios aquí en la Nueva España, todavía Nueva España, y se crea el acta posterior, el acta de independencia, el 28 de septiembre de 1821. Recordemos que el día oficial de la independencia es el 27 de septiembre de 1821, cuando entra a la Ciudad de México triunfante al frente de ese ejército trigarante Agustín de Iturbide, maestra, que fue quien nos dio ahora sí que origen y patria a todos los mexicanos. A mí me ha parecido siempre la historia muy interesante, porque de eso depende, hay veces, estudiar nuestro presente. Y desde esos inicios, obviamente, la disputa por el poder de la Nueva España, desde los reyes de España, incluso de los franceses, de los ingleses, que también querían parte de esta riqueza descubierta, pues había por ahí conflictos que no tan fácilmente se dejaban de ver, pero que los españoles, imagínense nada más cuántos no querían intervenir en nuestro país
pues para apropiarse de la riqueza y de lo que se había descubierto. Considero que Agustín de Iturbide, por el tiempo en el que se estaba dando y que él pertenecía al ejército realista, que incluso combatió contra los insurgentes, que incluso tuvo que proteger la Ciudad de México por el ejército que venía arrasando al país del ejército de Hidalgo, que no eran otra cosa más que gente que se encontraba en las prisiones, gente que era delincuentes, que eran criminales, porque pues Hidalgo no tuvo otra forma de integrar a los ejércitos que iban a encabezar esa rebelión de independencia. Entonces imagínense nada más, hay veces los momentos que tiene tan complejos la historia que no los pueden señalar pues así nada más. Y ahí tenemos el acto también de la Alhóndiga de Granaditas. Así es. Como parecía que era un granero, ¿no? Donde se habían, al llegar allá a la Alhóndiga de Granaditas, los rebeldes de la independencia de Hidalgo, pues arrasaron con toda la gente que se encontraba resguardando de esos pandilleros, de esa gente que se había levantado en armas y que pues mataron niños, mataron mujeres, y que hay veces a lo mejor me van a tachar muchos de los, sobre todo algunos municipios que celebran la conmemoración de la Alhóndiga de Granaditas como un acto heroico, y que también tiene su complejidad para analizarlo, porque fueron los ejércitos insurgentes, rebeldes, que arrasaron con la población que trataba de resguardarse en un granero, por el simple hecho pues de pertenecer a lo mejor a una sociedad criolla, a lo mejor de pertenecer a alguien que no tenía el mismo afán de combatir en la lucha de la independencia. Y pues aquí hay municipios que celebran, repito, ese acontecimiento que fue muy sangriento, como si fuese un acto heroico. Y aquí no debemos tampoco dejar a un lado el papel brillante que tuvo la mujer, y que me pareció muy sorprendente cómo la presidente Claudia Sheinbaum nombró a la corregidora por el nombre que tiene, no de casada, sino de soltera. Y vamos a nombrar también un personaje muy extraordinario, que fue la Güera Rodríguez. Ese también papel de la mujer oculto, que incluso la Inquisición de esa época la enjuició por haber tenido un papel brillante dentro de la consumación de la independencia, y de donde nace esa frase que hasta que este día lo hemos escuchado en palabras y en el discurso del expresidente Andrés Manuel López Obrador, de abrazos y no balazos. Esa frase la pronunció el esposo de la Güera Rodríguez para poder acabar con la rebelión de la independencia. Entonces, vamos a tratar este lado de la historia en el que la mujer de esa época, dos personajes muy importantes, muy contradictorios, sí. Porque por un lado la corregidora Josefa Ortiz de Domínguez tenía un desempeño de ama de casa, de mujer discreta, como era el papel de la mujer de ese tiempo, y el de la Güera Rodríguez, que era de una mujer independiente, de una mujer hermosa, de una mujer muy brillante, pero sobre todo libre para ejercer sus acciones. Así es, maestra. De hecho, pues recordemos que tenemos el feminismo muy, muy a la moda, y ella realmente representa el feminismo real aquí en México. Vamos a nuestro primer bloque. Regresamos en un momento. Otro poquito. Regresamos en un momento con Lupita en el corazón de los municipios.
puede transcurrir simple, pero encuentras tu razón y trascendencia en el mundo. Es justo vivir con sentido. La psicóloga Verónica Espinosa compartirá temas de gran ayuda emocional. Tu cita será todos los miércoles a las 5 de la tarde a través de las plataformas de Independiente Radio. No dejes de escucharla. La combinación perfecta del conocimiento la puedes escuchar en Ciencia y Libros, con el doctor Juan Carlos Nochebuena, el primer sábado de cada mes, en punto de las 8 de la noche, por Independiente Radio. Escuche el debate sobre los temas que marcan la agenda nacional en el programa mensual Mesa de Análisis, con el doctor Juan Carlos Nochebuena y el licenciado Edgar Vera Madrid, cada primer domingo de mes por Independiente Radio. Ya estamos de vuelta con Lupita en el corazón de los municipios. Bueno, pues regresamos al segundo bloque de Lupita en el corazón de los municipios. Inviten a sus amigos, inviten a sus vecinos. Es un banquete de información la que siempre tratamos de compartir con ustedes, en donde nuestro platillo fuerte obviamente es la política que nos encanta, maestro. Así es. Que está muy inmersa en la historia. Dicen que el que no conoce la historia pues está condenado a repetirla, y vaya que se ha repetido, vaya que está llena de traiciones, esa historia está llena de acontecimientos en los que la mentira, el engaño y la traición pues son los principales temas a tratar. Nos quedamos en el papel que tuvo la mujer en la independencia, y que teníamos aquí dos personajes muy interesantes, que era la corregidora Josefa Ortiz de Domínguez en el papel que tenía como una de las personas que contribuyó mucho al movimiento de la independencia, y que tenemos también por el otro lado a un personaje que es muy poco mencionado, pero que también no deja de ser importante, más que nada en la consumación, que es el de la Güera Rodríguez, y que por su belleza, por su inteligencia, incluso por su posición económica, brilló con esa capacidad que muchas mujeres logramos en ocasiones tomar un papel de mediadoras, de gestionadoras, de muchas cosas. Y que realmente su nombre, ¿cuál fue, maestro? Así es, recordemos, bueno, la conocemos como la Güera Rodríguez, ¿no? Para los cuates, para todos los que conocemos un poquito de la historia. Pero el nombre real de este personaje es María Ignacia Javiera Rafaela Agustina Feliciana Rodríguez de Velasco y Osorio Barba Jiménez Bello de Pereira Hernández de Córdoba Solano, Salas y Garfias. Así es el nombre completo de este gran personaje que por otro lado, como la presidenta Claudia Sheinbaum dice que no es de nadie, ninguna mujer pertenece a nadie, y ella sí no pertenecía absolutamente a nadie, pero como era muy de la época en ese entonces, pues tenía que conservar los apellidos de su esposo o los esposos que en ese caso ella tuviera, y ella los conservó, no por el nombre de ellos, sino para conservar el legado que ellos tuvieron junto con ella, que es muy diferente al pensamiento que tiene Claudia Sheinbaum el día de hoy, dando a conocer el nombre de soltera de la corregidora. Me parece muy desacertado de su parte quitarle el legado que ella misma construyó, porque ella no pidió que le quitaran sus apellidos. Realmente ella estaba muy orgullosa de ser doña Josefa Ortiz de Domínguez,
y creo que por ese lado también hay que respetar, ¿no?, a las personas en el legado que ellos quieran conservar, y de hecho se marca más el legado de la corregidora que del mismo corregidor, don José Domínguez. Por otro lado, conocemos a la Güera Rodríguez, que por otro lado decíamos que es una mujer muy libre, totalmente revolucionaria, muy temeraria para la época, inclusive hasta el día de hoy puede ser muy temeraria, combatiente. Ella sí amaba realmente la libertad, y ella, por el otro lado, que Hidalgo, que Aldama, que los demás, ella sí pensaba en la verdadera libertad hacia los mexicanos. De hecho, ella empezó a destinar todos los recursos que tenía a su mano. Era una de las mujeres más ricas del mundo. Ella no nada más patrocinó desde 1810 la insurrección, sino también no nada más en México, sino en todo el continente americano, desde México hasta la Patagonia realmente. Ella también colaboró con Simón Bolívar en la libertad de América, en América del Sur. Ella también colaboró en Centroamérica, en Cuba, para la liberación de todos estos países. Y tenía una fortuna la cual derrochaba, y le gustaba derrochar para los mexicanos en ese entonces y para el bien de los personajes de aquella época. Ella era sin duda una mujer totalmente extrovertida, muy sociable. Ella era muy fascinante en cuanto a su belleza, obviamente rubia, de tez clara, ojos azules, delgada, la cual quedó 2 veces viuda a los 27 años con 7 hijos a cargo. Entonces ella fue una mujer muy controversial para la época, inclusive para hasta el día de hoy, maestra, podría decirse que sigue siendo un poco controversial, pero aún así ella le dio origen a este país como tal. Ella dirigió financieramente al país como ninguna otra mujer. Ella sí realmente colaboró inclusive con la emperatriz Carlota de México para construirle las escuelas para los indígenas, y que fuera laica y totalmente gratuita. Ella contribuyó igual para la construcción de las vías férreas en ese entonces de este lado del país. Entonces ella sí ha sido una mujer que sí debemos de tener muy consciente y muy viva dentro de nuestra historia, porque aparte de darle origen a nuestra patria y ser la madre de la patria, ella contribuyó financieramente, ella contribuyó políticamente igual, ayudó a que Agustín de Iturbide fuera emperador de México, fuera nombrado emperador de México, a muchas influencias. Y entre una de sus grandes trabajos que conocemos, y si deseamos conocer alguna imagen de la Güera Rodríguez, pues la tenemos realmente inmortalizada en la iglesia de la Purísima, maestra, que está en el centro histórico de la Ciudad de México. Ahí fue donde Manuel Tolsá, fue no se inspiró, fue su modelo, fue la modelo de Manuel Tolsá para recrear exactamente a la Virgen de la Purísima. Por si queremos conocer cómo era realmente la Güera Rodríguez, es la Virgen de la Purísima, y es exactamente como ha quedado inmortalizada hasta el día de hoy. La conocemos como la Virgen de la Purísima. Es nada más y nada menos que la Güera Rodríguez, que conocemos que enfrente de la iglesia de la Purísima era donde estaba su casa, lo que hoy es el Museo del Estanquillo, una casa preciosísima. Recordemos que ella fue hija... Le encantaba a Carlos Monsiváis esa casa. Así es. Recordemos que esa casa fue parte de la regencia de la Ciudad de México. Ella fue hija de uno de los regentes de la Ciudad de México, fue esposa de otro de los regentes de la Ciudad de México. Entonces es una mujer que sabía absolutamente todo. Es fascinante. Era una mujer muy educada, altamente educada para la época, inclusive para la corte, para la nobleza española. Era sumamente educada, atractiva, de las pocas mujeres que realmente llegaron a gobernar desde muy adentro a México. Fue la Güera Rodríguez, sin duda, maestra. Pues sí, una parte fascinante de la historia de la independencia, ese tipo de
personajes, de mujeres sobre todo, porque debemos entender la historia agregando el aspecto de contexto, que hay veces, por eso muchas personas la historia no la entendemos como debería de ser, me incluyo yo también. Así es. Y la sentimos en ocasiones aburrida, la sentimos como que no tiene mayor importancia, y en este momento con la nueva escuela mexicana hablando de las Olimpiadas, la consideran así. Y creo que es todo lo contrario. La historia es una parte de lo que debemos de conocer para interpretar nuestra realidad como la estamos observando y viendo. Y que la Güera Rodríguez, como ahorita bien lo dice el maestro, era una mujer muy hermosa, era una mujer que muy joven se casó. Creo que fue con una persona muy importante. Un gran militar del ejército realista. Del ejército realista. Y fue como ella se empezó a involucrar precisamente con Agustín de Iturbide. Imagínense nada más Agustín Iturbide, que era pues casi a la par como ella, ¿no? Un criollo muy apuesto, alto, blanco también, de ojos azules, pues era inevitable que se pudieran flechar, ¿verdad? Claro que sí. Y que gracias a ella se logró precisamente acabar con este periodo que fue también muy sangriento para la historia del país. Una página que también se escribió con sangre, que pues inevitable, hay veces el sufrimiento que muchos de nuestros hermanos tienen que pasar para que en este momento podamos tener el disfrute, el Estado de Derecho al que los mexicanos hemos heredado de estos héroes. Y pues a mí me pareció muy interesante abordar la historia de la Güera Rodríguez, porque hay veces quieren ocultar esos personajes que no debería de ser así, ¿no? Ella tuvo, como bien dijo el maestro, 7 hijos, se le murieron creo que 5, y siguió cuidando incluso a sus nietos. 9 nietos. Y aún así ella apostó mucho al valor de la independencia y la libertad, no solamente de los mexicanos, sino de los países del sur, de los países que como en cadena fueron llevando a cabo cada país su independencia después de la de México. Y la Güera Rodríguez, pues por ahí la estigmatizaron mucho como una mujer fácil, una mujer que derrochaba el dinero, que tenía muchos hombres. Incluso la Inquisición la sometió a juicio por, no sé si era por libertinaje o no sé qué caso. Por querer, ¿no? Le inventaron ese... Porque se quería divorciar de su segundo esposo. Ese juicio. Y la querían condenar precisamente porque no, en ese tiempo no se les permitía a las mujeres divorciarse. Y de por sí en ese entonces pues era muy fácil tener pruebas, pero no había ninguna maestra. Y al contrario, ella sí tenía pruebas de lo que hacía cada uno de sus inquisitores. ¿No? Entonces, para ya no seguir con ese trámite, con ese juicio, la Santa Inquisición le paró y la absolvieron de todos los cargos. Realmente es cierto, fue de los pocos personajes que desde la independencia, desde los inicios de la independencia, ella fue enjuiciada igual en 1811 junto con Miguel Hidalgo y Costilla, y ella no la tocaron precisamente porque ella tenía información verídica de todos y cada uno de sus inquisidores, y las cuales ellos prefirieron absolverla de todo juicio. Como dicen, tenía información secreta también de los pecadillos de los inquisidores. Y pues cómo no la iba a tener la información secreta si ella era una de las personas más liberales en esos momentos. Sus fiestas eran con gente que se concentraba, que a charlar, a pasar un buen rato en la tertulia, en el baile,
y pues lógicamente lo que más circulaba eran las informaciones secretas, no solamente de los políticos en turno, sino de la religión, sino de los sacerdotes, de toda la sociedad en general. Y pues la güera Rodríguez tenía esa información de primera mano, ¿verdad? Así Como ahorita es. se está conociendo pues las informaciones de los políticos, las informaciones de los sacerdotes, las informaciones de los pastores, y que hay veces la fiscalía pues es una de las que más usa, hay veces, ese tipo de informaciones para detener muchas cosas, ¿verdad? Como dicen, o votas en el Congreso a mi favor o te sacamos por ahí tus trapitos a secar. Claro que sí, maestra. Lamentablemente, ¿no? Como ha sucedido en muchos de estos casos, para poder conservar el poder es lo que hacen. Y desde la independencia vemos que hay cambios de bandos, hay traiciones, que hasta la fecha sigue habiendo, como en el anterior sexenio se decía que iba a haber un cambio verdadero, en el cual el único cambio verdadero que tuvimos fue el cambio de los colores del PRI a los colores guindas, que ahora son oficiales, y que ahora toda la gente que vivía en el PRI, que se mantenía en el PRI, ahora todos son morenistas. No es nada lejano a lo que ocurrió en 1810, a lo que ocurrió en 1910 en la Revolución Mexicana. De hecho, que es un círculo vicioso que se ha vuelto en cada una de esas transformaciones, maestra. Vamos a nuestro segundo bloque y regresamos con Lupita en el corazón de los municipios. No se me vayan, ¿eh? Regresamos en un momento con Lupita en el corazón de los municipios. La vida puede transcurrir simple, pero encuentras tu razón y trascendencia en el mundo. Es justo vivir con sentido. La psicóloga Verónica Espinosa compartirá temas de gran ayuda emocional. Tu cita será todos los miércoles a las 5 de la tarde a través de las plataformas de Independiente Radio. No dejes de escucharla. La combinación perfecta del conocimiento la puedes escuchar en Ciencia y Libros, con el doctor Juan Carlos Nochebuena, el primer sábado de cada mes, en punto de las 8 de la noche, por Independiente Radio. Escuche el debate sobre los temas que marcan la agenda nacional en el programa mensual Mesa de Análisis, con el doctor Juan Carlos Nochebuena y el licenciado Edgar Veramadrid, cada primer domingo de mes por Independiente Radio. Ya estamos de vuelta con Lupita en el corazón de los municipios. ¿Ya lo mandaste? Bueno, amigos, regresamos a nuestro último bloque de este programa, que agradecemos mucho el espacio que nos brinda esta generosa plataforma de Independiente Radio, y que cada que vengo a este programa me siento muy contenta, me siento muy feliz, porque tenemos un espacio de libertad de expresarnos, porque tenemos un espacio con la independencia, sin editoriales, sin guiones, más que el de nuestro libre pensamiento, de nuestra crítica, maestro. Y regresamos a el tema que estábamos tratando de la güera Rodríguez, esa gran mujer que tuvo un papel brillante, más que nada en la consumación de la independencia, al pues convencer a Agustín de Iturbide, maestro, porque en realidad la cercanía que tenía con Agustín de Iturbide, que muchos no sabemos en realidad cómo fue, pero que se decía que eran incluso amantes, y que ella contribuyó a que se acabara con la sangre que en ese momento se estaba derramando entre tantos confrontaciones
de gente independiente y de los realistas que cuidaban la corona de la Nueva España. Entonces, a mí me pareció muy sorprendente el nombre que tiene. Le pregunto al maestro, imagínense nada más, era María Ignacia Javiera Rafaela Agustina Feliciana, o sea, eran 6 nombres que tenía propios, y agregarle los 4 apellidos de sus papás y los 6 de sus maridos, pues vaya que tenía un nombre pues demasiado largo. ¿No es así, maestra? Es, maestra. Y ella orgullosamente llevaba esos nombres porque ella, como decía, ella quería conservar el legado tanto de su familia como de sus esposos que se convirtieron en su familia. Ella nunca se divorció. Tenía su primer confrontamiento de divorcio, pero nunca llegó a concretarse. Se murieron sus primeros 2 esposos, el tercero estuvo con ella hasta el final. Es una mujer que también sufrió la muerte de sus 5 hijos. Entonces es una mujer muy cautivadora dentro de la historia, no nada más de México, sino de toda América. Ya lo habíamos dicho, también tuvo tratos con Simón Bolívar precisamente para que se detuviera el derramamiento de sangre en toda América, que le pesaba mucho a ella, ¿no? Ella quería ahora sí, y tenía esas sensaciones de la verdadera libertad con la que realmente soñamos. Hasta el día de hoy, maestra, no hemos conseguido la libertad que ella pensaba que podíamos llegar a alcanzar. Es una mujer que siempre protegió con sus intereses a los mexicanos. Ella siempre protegió las finanzas hasta lo que se pudo de los mexicanos. Obviamente pues sabemos que después del derrocamiento del imperio, cuando abdica al trono Agustín de Iturbide, se vino una penosa parte para México, que no nos hemos podido quitar ese estigma, que es la gran corrupción desde entonces aquí en México, en la cual siempre ha habido fraudes electorales. Precisamente muchos de los presidentes trataron de adueñarse de la fortuna inmensa de la Güera Rodríguez. Cabe recalcar que para poder financiar la libertad de toda América, ella fue una de las mujeres más ricas del mundo en ese entonces. Entonces hay que imaginarnos el poder que ella no nada más tuvo y la influencia que no nada más tuvo en la Nueva España, sino también a nivel mundial, maestra, porque también colaboró y negoció con los reyes de España, con el virrey, con los emperadores. En ese entonces también todavía estaba Napoleón. Entonces ella pudo negociar con ciertos personajes de la historia mundial, maestra, para poder concretar todo esto. Pues sí, la historia de la Güera Rodríguez, los invitamos a que la exploren, a que busquen la información, a que, como siempre, los invitamos a que no lo crean todo por ustedes mismos, consúltenlo, busquen, y que ustedes saquen sus propias conclusiones de esos grandes personajes que nos dejó la historia de la independencia en México. Y que este mes pues se lo dedicamos específicamente en el programa de nosotros de evitar visitar algunos municipios para poder tener el espacio de la independencia, el valor que nosotros creemos que es uno de los supremos de los seres humanos. Consideramos que después de la vida saludable, se encuentra la libertad, se encuentra la independencia, y que esos valores los debemos de cuidar de una forma permanente hasta que pues prácticamente concluyamos nuestra vida. Y pues para tratar un poco más sobre el valor de la independencia, yo sí quisiera también tomar el papel que tenemos los candidatos independientes para el ejercicio de la democracia. Es un país todavía, ojalá que en la reforma electoral puedan contemplar a los candidatos independientes, a los que no tenemos partido, porque consideramos que esas fuerzas que tienen el poder partidario, coercitivas, que hacen
cada vez más viciada la participación de la política y de la democracia, pues consideramos la vía más adecuada, la vía independiente. Nos ha, como bien dice el maestro, la historia ha señalado el camino por el que el poder se apropia de esa manera tan salvaje de muchos, ¿no? Que cuando se sienten con el poder creen que lo pueden manejar a su antojo cualquier situación que se les presenta, incluyendo al propio Agustín de Iturbide, que en el momento que se declara emperador, porque al mismo tiempo que se logró la consumación de la independencia, cuando él entra con su ejército trigarante, que fue el que lo acompañó para combatir a los insurgentes, pues obviamente él se declara como emperador absoluto, declarando a la no la república, porque también Vicente Guerrero tuvo al mismo tiempo su evento del poder. Exactamente. Entonces uno declaraba al país como república y el otro declaraba al país como un imperio. Entonces los dos disputaban el poder después de que habían tenido un acuerdo para poder acabar con la sangre y el derramamiento que se daba con la independencia. Y aquí volvemos a la disputa del poder. Precisamente aquí un pequeño paréntesis, uno por parte de la República Mexicana, otro proclamando el Imperio Mexicano. A los dos, tanto a Agustín de Iturbide como a Vicente Guerrero, los traiciona, ¿no? Guadalupe Victoria, proclamándose primer presidente de la República Guadalupe Victoria, y Vicente Guerrero, al momento de ganar la elección, Guadalupe Victoria lo manda a matar, quedándose nuevamente Guadalupe Victoria como presidente de México. Entonces no sabemos para quién trabajamos realmente, y así va a pasar en estas nuevas elecciones. Están creando o están viendo, abriendo, haciendo camino para conservar el poder, pero a costa de lo que sea. Pero realmente no sabemos a futuro qué es lo que vaya a suceder con este precioso país, maestro. Más cuando tienen por ahí acusaciones tan delicadas como pues el cártel del Huachicol, como el cártel de Macuspana, como el cártel de la Barredora, como el cártel de Sinaloa, como el cártel del Golfo, como el cártel de Michoacán, como el cártel del Jalisco Nueva Generación. No sé qué le pasó a este país al llenarse de tantos cárteles. Por ahí se menciona en algunas informaciones que el narco se había quedado con cinco fracciones de cárteles divididos en el país, y que ahorita las células que se dispersaron llega a más de 30 células criminales en el país. Son informaciones que circulan en la red. Nosotros tratamos de buscar el dato verdadero, no lo sabemos en realidad exactamente cuál es, pero la forma en cómo están conduciendo nuestros gobernantes el país, pues no podemos esconder un elefante en el horno del palacio. El buque que se acaba de encontrar de Huachicol, con más de 50 millones de litros de hidrocarburo, y que pues al llegar ya a la fiscalía llegó con 10 millones, pues uno se pregunta, ¿dónde dejaron los 40 millones? Así es. No estamos hablando de bidones de 50 litros, estamos hablando de un buque, y que ya para el 2020, que era cuando ya se había incrementado el contrabando, se había incrementado el acceso a ese tipo de negocio turbio, pues no tiene otra salida más que el crimen organizado. ¿Y a qué se refiere el crimen organizado, maestra? Pues a que el Estado está involucrado, porque no pueden ustedes hacer un negocio con un buque
que contiene esa cantidad de litros de hidrocarburo. Y hay veces hablar de este tipo de información a mucha gente nos puede poner incluso hasta en peligro. Veamos en este momento cómo se encuentra ahorita el compañero Ciro Gómez, se encuentra en España, desde allá transmitiendo, porque hay veces hablar con la verdad en este país, la gente no está acostumbrada. Parece que hablar en la mentira es lo más deleitable para ellos, lo más cómodo, confortante. Y la gente que a veces tratamos de hablar con la verdad o con la realidad que la tenemos frente a nosotros, se nos empieza a descalificar, se nos empieza a censurar. Y la libertad creo que debe ser respetada independientemente de la ideología o independientemente del punto de vista que nosotros creamos. Tenemos que defender la libertad porque es uno de los valores más grandes que tenemos como personas, maestra. Así es, maestra. Cabe reconocer lo que dijo anteriormente el expresidente Andrés Manuel López Obrador. Y es cierto lo que dijo en su momento y sigue siendo cierto hasta la fecha, el día de hoy. Ningún negocio grande pasa desadvertido del presidente de la República. Todos los negocios grandes y turbios pasan forzosamente por el presidente de la República, por el visto bueno del presidente de la República. Eso en alusión a los expresidentes anteriores, pero vemos que sigue habiendo negocios grandes, negocios turbios muy grandes, y que obviamente tienen el visto bueno de la presidencia de la República, hoy liderada por Claudia Sheinbaum Pardo. Entonces sigue siendo una absoluta verdad en la cual muchos creíamos, y no solamente creíamos, hoy no solamente lo creo, como está manejándose la situación, me asevero, y yo a título personal, maestra, lo afirmo, que sí es cierto, todo negocio grande y turbio pasa por el visto bueno de la presidencia de la República. Y los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador pues lo hacen tan evidente que quién puede, ahora sí como dicen, defender algo que es indefendible. Pues pocos son. Sin embargo, pues muchos dicen no es cierto. Muchos dicen no es cierto, ese buque no está, ese buque no es mío, no conozco a ese de la barredora, no sé quién lo puso como secretario de seguridad, y me deslindo de todo acto que involucre ya sea al partido oficialista o ya sea a la presidente y al expresidente Andrés Manuel López Obrador. Amigos, nos vamos de este programa tan bello, se nos va el tiempo rapidísimo. Los esperamos el próximo jueves en punto de las 5 de la tarde a este programa que nos encanta compartir con ustedes. Les dejamos de tarea investigar sobre la historia de la madre de la patria, que fue la Güera Rodríguez, y de Agustín de Iturbide. Aunque parezca controvertido, ¿fue un héroe o fue un traidor a la patria? Porque así va a pasar en unos años no muy lejanos con precisamente los que van a escribir la historia de hoy. Maestro, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, maestra. Le damos las gracias al doctor Juan Carlos Nochebuena por esta plataforma de Independiente Radio, y que estuvo hoy el día de hoy, en los controles. Muchísimas gracias, maestra. Recuerden que nos pueden seguir en la página de Facebook, también en la página de YouTube. Recuerden activar la campanita. Asimismo, nos pueden escuchar en Spotify y también vía Alexa. Solamente tienen que decir los siguientes comandos: reproduce MyTuner Radio, e inmediatamente después reproduce Independiente Radio, y nos van a escuchar con un sonido de ultralujo. Muchísimas gracias, maestra. Vamos a visitar la región de la Huasteca el próximo jueves. Allá estaremos. Hemos llegado al final del programa Lupita en el corazón de los municipios. Acompáñanos el próximo jueves a las 6 de la tarde y conoce un poco más de Hidalgo, aquí por Independiente Radio.